¿Cómo están? Junto a todo el equipo de Noticiero Judicial les damos la bienvenida a la revisión de 30 minutos de noticias esta semana. Los siguientes son los titulares. Documental narra importante labor de servicio público que realizan jueces y funcionarios judiciales en localidades lejanas y aisladas. Presidente de la Corte Suprema participó en la celebración de los 120 años de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Incendio en Embajada de Alemania dejó al descubierto macabro crimen. Hecho ocurrió a comienzos del siglo pasado y lo revisamos en Fallos con Historia. En el año 2009 nació el Centro de Atención de Asuntos de la Familia, concentrando desde esa fecha la atención del público de los 4 juzgados de familia de Santiago. Hoy, el Centro de Atención de Asuntos de la Familia constituye la primera línea de interacción entre esos tribunales de familia y los usuarios del sistema. Solo en marzo de este año, el Centro de Atención de Asuntos de la Familia registró 20.517 atenciones, 9,5% más en comparación al mes anterior y 2,8 puntos porcentuales superiores en comparación al mismo mes, pero hace un año atrás. El Centro de Atención de Asuntos de la Familia es el centro que reúne toda la atención de público de los 4 tribunales de familia de Santiago. Se absorben en general todas las consultas relativas a cómo interponer una demanda de alimentos, de cuidado personal, de relación directa y regular o visita, de violencia intrafamiliar, dónde tengo que ir, a qué lugares puedo acceder, también de los colaboradores de los tribunales de justicia, cómo es la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo. En los casi 5 años de funcionamiento, las materias más consultadas en el Centro de Atención de Asuntos de la Familia son derecho de alimentos, mediación familiar, relación directa y regular, divorcio, violencia intrafamiliar y autorización para salir del país. En general son consultas de procedimientos, es decir, son personas que ya tienen causas acá en los tribunales de familia. El otro requerimiento de mayor número son las derivaciones a mediación. Muchas personas vienen para que nosotros los derivemos a centros de mediación licitados por aquellas materias que son obligatorias. El tercer requerimiento con mayor cantidad son comparecencias o presentaciones que hacen las partes en sus causas en materias de alimento, pensión de alimento, orden de arresto, liquidaciones de deuda, reajuste de la pensión de alimento. Según el reporte de gestión de esta unidad, que corresponde a marzo de este año, el 48% de los requerimientos tiene que ver con consulta de procedimientos, derivación a un centro de mediación y comparecencia de alimentos. El resto de los casos los usuarios se acercan en un 18% para crear un usuario en el portal de consultas o modificar su clave cuando ya la cuenta está hecha. En un 11% por temas relacionados con libretas de ahorro para depósitos de pensiones de alimentos, en un 5% para órdenes de arresto y en un 4% respectivamente para asuntos como consultas de audiencias, autorización y entrega de copias, consulta de procedimientos y pagos y retiros de copias autorizadas para abogados. En general, todas las comunas que están dentro del circuito de Santiago, que no sean las que corresponden específicamente al Tribunal de Pudahuel, por ejemplo, que es todo lo que es la comuna de Pudahuel, Lo Prado, Cerro Navia, y Tribunal de Colina, que absorbe toda la población que está en el sector de Colina, Lampa y el sector norte de Santiago. Y por supuesto tampoco vemos lo que tiene que ver con los tribunales de San Miguel. Bajo los tribunales de San Miguel está todo lo que es San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Talagante, Buin. Todos esos lugares tienen sus tribunales especializados en materia de familia. ¿Quiénes pueden acudir? El Centro de Atención de Asuntos de la Familia, como concentra los tribunales de familia correspondientes a la jurisdicción de Santiago, entrega información y orientación a los usuarios de justicia de Maipú, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia, Quilicura, Recoleta, Renca, Santiago, Vitacura, Cerrillos, Conchalí, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Florida, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Macul. El horario de atención es de 8 de la mañana hasta las 14 horas. El horario peak de atención comienza acá en la unidad a partir de las 11 de la mañana. Y cuando nosotros cerramos las puertas de la unidad a las 2 de la tarde, hay mucha gente que queda todavía dentro de la unidad. Entonces lo que nosotros queremos incentivar es que el usuario concurra en horarios de menor afluencia. Y los horarios de menor afluencia son de 8 a 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. A partir de las 11 ya se extiende mucho el horario que tiene que esperar la persona por la atención.
Actualmente 23 personas trabajan en mesones y módulos de atención al público general, y son 3 personas. Y son 3 las personas que se encargan de la atención de abogados y procuradores que deben acudir hasta el centro de atención, en el caso de información de causas, retiro de copias autorizadas, derivación a mediación y accesos al portal de información en materias de familia. La Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso realizó una ceremonia que celebró su fundación hace ya 120 años. El evento contó con la participación del presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, y también de la máxima autoridad de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, ambos graduados en esa universidad. La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad de Valparaíso fue fundada el año 1894 como curso de leyes de la Congregación de los Sagrados Corazones de Valparaíso, y este 2014 se celebran 120 años de aquel momento. Es por esto que la escuela decidió realizar una ceremonia conmemorativa que contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien fue parte del establecimiento educacional a fines de los años 70. La máxima autoridad judicial de nuestro país, quien ocupó la presidencia del Departamento de Bienestar del Centro de Alumnos, destacó la importancia que tuvo para su profesión dicha escuela de Derecho. Deja una impronta especial, una impronta por el conocimiento, una impronta por la persona, una impronta por el servicio público, en fin, el dedicarse a servir a los demás, por la mirada humanista y cristiana que esta entrega. La ceremonia, que se realizó en el Salón de Honor de la Casa Central, fue encabezada por el rector de la universidad, Claudio Elortegui, y el decano de la Escuela de Derecho, Alan Bronfman. Al evento asistieron también los ministros de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros y Pedro Pierri, además del presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, todos exalumnos de la escuela. El presidente Muñoz recordó con mucho afecto a cada una de las personas que lo acompañaron en su formación educacional. Hay aspectos que yo recuerdo hasta el día de hoy de quienes fueron mis maestros, y puedo decir quienes me enseñaron cada uno de los ramos, y nos vinculábamos con Angélica en la dirección y nos vinculábamos con Julita en la biblioteca. Todos nos reuníamos y teníamos lazos afectivos, especialmente de los que veníamos fuera de Valparaíso. Al finalizar la ceremonia se destapó una placa conmemorativa de los 120 años de la escuela y se les entregó a ambos presidentes una medalla que destaca el paso que ambas autoridades tuvieron por dicha universidad. Cambiamos completamente de tema. Probablemente hablar del caso Becker no le dice absolutamente nada. Sin embargo, se trata de uno de los episodios criminales más complejos ocurridos a comienzos del siglo pasado. Un incendio, dinero robado, una persona fallecida en extrañas circunstancias. En Fallos con Historia recordamos un episodio que marcó un hito además en la medicina forense de nuestro país. Fue un crimen que consternó al Chile de principios de 1900. Involucró a un diplomático alemán, un funcionario de la embajada o legación como se denominaba entonces. Parecía ser el crimen perfecto. Sin embargo, un procedimiento pericial derrumbó uno de los casos más famosos, el llamado caso Becker. Eran pasadas las 13:30 horas del 5 de febrero de 1909, cuando se alertó de un violento incendio en la sede de la legación alemana ubicada en Santiago. Entre los escombros se encontraron un cuerpo completamente carbonizado. Al momento del siniestro en el edificio solo habían 2 personas. El funcionario germano Guillermo Becker, que prestaba servicios como tesorero, contador y archivero, y el chileno Ezequiel Tapia, el mozo de la legación. Los restos de ropa en el cadáver y otros objetos como una argolla de matrimonio daban señales claras que la víctima era Becker. Además, la caja fuerte de la oficina estaba abierta y faltaban más de 25.000 pesos de la época. El paradero de Tapia era un absoluto misterio. Los peritajes daban cuenta que la víctima no había fallecido calcinada, sino producto de una puñalada y un golpe en la cabeza. La tesis de un homicidio tomó aún más fuerza. 4 días después del trágico incendio en el Cementerio General se realizó el funeral del canciller con la asistencia de representantes del gobierno, diplomáticos de la época y una gran cantidad de ciudadanos alemanes. Sin embargo, algo no cuadraba. Un joyero conocido de Becker aseguró que el mismo día del incendio, pero muy tarde en la noche, había visto al canciller. Así nos cuenta el historiador Cristian Palacios Laval, que ha centrado gran parte de su investigación en este caso. Y ahí sale a escena el doctor Valenzuela Basterrica, quien
a través de la identificación dental y la comparación con la historia clínica dental que tenía el dentista de Becker, que era Dennis Lane, comprueba de que, en cierto modo, comprueba la identificación positiva, que es que Becker no era el cuerpo, sino era de Exequiel Tapia. La pericia dental desmoronó lo que hasta el momento parecía un plan perfecto. El cuerpo encontrado en el incendio era del mozo Exequiel Tapia. Becker había simulado su muerte para tapar su robo. Guillermo Becker fue capturado en la frontera con Argentina a la altura de Lonquimay. Fue condenado a muerte y fusilado el 5 de julio de 1910 en la penitenciaría. Becker era un encantador, era un tipo dandy. Hay un artículo que salió en 1909, justo en ese periodo, que se llama La psicología de Becker, en el que desarrolla la personalidad de Becker como un criminal artista, que es una nosología poco conocida en la criminología, en que es un tipo encantador que en cierto modo comete el crimen por nociones o por significados mucho más artísticos, y en cierto modo el crimen perfecto tuvo esa falla que fue ser demasiado pretencioso y ir a la perfección. Por su aporte a la investigación, el gobierno de Chile ofreció una recompensa al doctor Germán Valenzuela Basterrica. Sin embargo, el profesional pidió que se construyera una escuela dental profesional. Se creó así la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Lo siguiente se lo adelantábamos ya en los titulares. Hace unos años el Poder Judicial ha estado trabajando en un programa audiovisual llamado Jueces que hacen comunidad. Con el respaldo de la Corte Suprema y también de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, esta iniciativa busca dar visibilidad a todos aquellos jueces y funcionarios que trabajan en comunidades alejadas, de difícil acceso a la justicia o también en condiciones adversas. En esta oportunidad les queremos presentar el capítulo Jueces Itinerantes, en el que se presenta la labor que realiza un juez de letras y garantía de Puerto Cisnes en la región de Aysén. Puerto Cisnes es una pequeña localidad ubicada a casi 200 kilómetros de Aysén, un lugar rodeado por bosques milenarios y que cuenta con una amplia costa que facilita en algo su accesibilidad. Aquí trabaja el juez Juan Mijovilovich, magistrado del Juzgado de Letras y Garantías de esta localidad. Cumple todos los días sus funciones, pero no siempre desde su estrado. El magistrado Mijovilovich es parte de los jueces itinerantes, servidores públicos que salen de sus juzgados junto con miembros del tribunal para impartir justicia en localidades aún más alejadas. Buscan acercar el Poder Judicial a la gente que no puede acceder a las instalaciones del tribunal por distintas razones, ya sean climáticas, geográficas o en otros casos económicas. Este trabajo ha tenido una respuesta extraordinariamente exitosa, tanto desde el punto de vista del funcionamiento del tribunal como tal, como del acceso a la justicia por parte de nuestros usuarios. En esta oportunidad, el juez Mijovilovich con su equipo de trabajo viajó más de 3 horas para llegar a La Junta, un pequeño poblado que queda a más de 130 kilómetros de Puerto Cisnes. Fueron 2 jornadas donde se resolvieron casos en materia penal y de familia. Los usuarios agradecieron la iniciativa. Es muy conveniente de que venga el tribunal acá a La Junta. Nos ahorramos cualquier cantidad de viaje, pasaje y comida, todo. Es mucho más cómodo poder hacer el trabajo acá más rápido, más eficiente, y así se reúnen todas las personas que tienen que participar en el hecho. Jueces Itinerantes es parte del programa Jueces que hacen comunidad, que tiene como objetivo mostrar a los jueces que salen de sus estrados para acercar un poco más la justicia a las personas. Claudio Villablanca es periodista y realizador en esta iniciativa. Van junto a otros servicios, registro civil, otros organismos que son comunitarios, y van en este caso a una biblioteca. Tomaron la biblioteca y ahí armaron un estrado con unos lienzos del Poder Judicial, y de esa forma ahí atendían a personas que tenían algunas causas para poder hacerlo en forma rápida, expedita. El programa ha tenido una recepción muy positiva al interior del Poder Judicial. Hay mucho desconocimiento. O sea, en general las personas, la población no sabe lo que es un fiscal, lo que es un defensor, etcétera, qué hace un juez, qué no hace. Y todo este tipo de cosas sirven, apoyan a eso. Jueces Itinerantes se suma también al proyecto de Jueces en el Desierto y el caso Paine, que son parte del proyecto Jueces que hacen comunidad. Y siguiendo con este tema, hasta la fecha, como les decíamos, se han realizado 3 videos documentales.
El primero mostró la labor de los juzgados itinerantes de Puerto Cisnes, que veíamos en la nota anterior, ubicado en la Patagonia chilena. Luego fue el turno de un registro de reconocimiento a la destacada trayectoria del ministro Héctor Solís Montiel, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en su trabajo como ministro en visita en causas de derechos humanos, pero en especial a su labor en el conocido caso Paine. La última fue el documental llamado Jueces del Desierto, que muestra la labor que realizan los jueces en el poblado minero de María Elena y en el Juzgado de Letras de Pozo Almonte. En Noticiero Judicial conversamos con el magistrado Roberto Contreras, ministro, coordinador de estos trabajos documentales. Lo que tengo en mi mano es el programa audiovisual de difusión jurídica Jueces que hacen comunidad, que tiene por objetivo mostrar el trabajo que realizan jueces y funcionarios del Poder Judicial a lo largo de todo el país. El director general de esta iniciativa es el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ministro Roberto Contreras, con quien estamos para conversar y para conocer más detalles de esta iniciativa. Ministro, muchas gracias por esta entrevista y preguntarle primero que todo cómo ha sido esta experiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad es interesantísimo porque nos permite de alguna manera situar al Poder Judicial en relación a la comunidad. El señor presidente de la Corte Suprema ha dicho que el ser humano está en el centro de la actividad jurisdiccional y el objetivo precisamente de este trabajo de jueces que hacen comunidad tiene ese norte. Con tres aspectos que me parece que son importantes de resaltar. Por un lado es la visibilización, es decir, mostrar cómo los jueces hacen su tarea, desde Arica hasta Magallanes, incluso en las localidades más pequeñas, que es donde a veces se hace más difícil la impartición de justicia por las condiciones materiales, las condiciones geográficas. Enseguida, de alguna manera, cubrir un espacio que en la educación de los jóvenes y en la educación de nuestra sociedad ha estado un poco marginado, que es la educación cívica. Porque desde hace algún tiempo ya no está dentro de la malla curricular de los colegios y por lo tanto para nosotros es importante cubrir ese espacio y poder hacer educación cívica. Y en tercer lugar, lo que es de la máxima importancia es el acceso a la justicia. Es decir, acercar al ciudadano común y corriente los tribunales, los jueces, de tal manera de que pueda haber una vinculación entre ellos y en el trabajo jurisdiccional se pueda considerar también cuáles son las variables que tiene la comunidad, ¿no? Y que de alguna manera por esas cosas interesantes de la vida y el destino está muy ligado con lo que estamos haciendo ahora en la cumbre. Ya vamos a hablar un poquito de lo que está ligado con los temas que se están tratando en la Asamblea, en la cumbre, pero que nos cuente un poquito más en qué consiste. Son una serie de documentales de distintos lugares del país, zonas recónditas, más despobladas, más rurales, y en ese sentido cómo ha sido el recibimiento de la propia ciudadanía también. Claro, el trabajo es temático y geográfico a la vez. Temático porque hemos planteado distintas, al menos 10 temáticas que nos parecen de relevancia situar. Empezamos con los jueces itinerantes, que trabajan en el sur del país, en la Patagonia chilena concretamente, por eso digo que es geográfico también. Seguimos con la labor que hacen los ministros en visita en causa de derechos humanos, porque es una actividad relevante, de alguna manera que sitúa históricamente al Poder Judicial chileno en un plano, yo creo, de relevancia, de importancia, en la investigación de esos hechos de tanta trascendencia y que se han prolongado por tanto tiempo en el quehacer jurisdiccional. Y también en un tercer capítulo, que es el que está ahí, el tercer CD, que es los jueces en el desierto minero. Y allí quisimos mostrar ese trabajo abnegado, ese trabajo sacrificado, que se hace en aquellas localidades pequeñas, en el desierto chileno ahora, con características geográficas muy difíciles, lo muestran ahí los participantes, y que también tiene toda una historia detrás, que es la historia del salitre. Y allí fuimos a la última salitrera poblada del mundo, que es María Elena, y grabamos cómo el tribunal funciona y cómo la gente recibe la actividad del tribunal. Pero en un entorno que tiene, yo digo, toda una connotación especial, porque tiene que ver con la historia de ese lugar. Y la gente lo siente así, y por lo tanto también me parece que en esta relación Poder Judicial, comunidad, nosotros tenemos que valorar, tenemos que aquilatar precisamente cuáles son todas esas cosas que van confluyendo y que de alguna manera trascienden al ejercicio de la jurisdicción.
y que están presentes en el ejercicio de la jurisdicción. ¿Y la comunidad lo ha percibido así? ¿Ha logrado sintonizar más con el trabajo que realizan los funcionarios del Poder Judicial y los jueces? Sí, y esto en realidad son experiencias notables, porque cuando presentamos, yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Cisne a presentar el trabajo de los jueces itinerantes de la Patagonia, y la verdad es que ahí los funcionarios del tribunal y la comunidad lo recibió muy bien. Y también el trabajo que se hizo en la zona minera, en el desierto, porque allí, increíble, estuvo toda la comunidad presente en el lanzamiento de este documental. Y también se vio reflejado porque la gente participa de la comunidad en el mismo. Aparecen, ellos se ven en los documentales. Y por lo tanto, ahí se produce también esa vinculación necesaria entre el Poder Judicial y la comunidad. Entonces ellos lo tomaron como algo absolutamente positivo y nos permite compartir en un espacio que es interesante de exhibición del documental, en el cual se produce también ese acercamiento frente a visiones quizá comunes. ¿Y qué decir con los ministros en visita en causa de derechos humanos? Porque en realidad allí tratamos de mostrar toda la variable que se produce en estos casos de derechos humanos. Con los familiares más complejos y mucho más sensibles para la vida nacional. Y allí nos comunicamos directamente con los familiares de las víctimas de Paine, con los equipos de investigación, con el servicio médico legal, con las policías, de tal manera de mostrar quizás aquel compromiso institucional de todo el Estado chileno por, de alguna manera, solucionar esos casos. Y nos parece que eso es un aporte que hacemos un poco también a la historia de este país. También se le realizó un homenaje al ministro Héctor Solís también. El ministro Héctor Solís tiene una labor destacada y en realidad, bueno, es estuvo a la cabeza del caso caso de la Paine. investigación del caso Paine, y hizo un trabajo, verdad, que ha generado protocolos de actuación con posterioridad. Primero, en el tratamiento con los medios de comunicación. Eso lo logró el ministro Solís porque creó un mecanismo para poder entregar la información adecuadamente. En el protocolo de actuación con los familiares de las víctimas, cómo se le iba entregando las noticias acerca de la individualización de sus seres queridos a través de vestigios, pequeños elementos que pudieron lograr determinar que efectivamente esas personas fueron ejecutadas en un determinado lugar y sepultados allí y trasladados posteriormente. Y también en la metodología, y en eso también creó una especie de mecanismo de educación para las jóvenes generaciones en cuanto a cómo ordenar, organizar, coordinar las distintas disciplinas de investigación para todas ellas llegar al establecimiento de una verdad histórica difícil después de 35 años, quizá un poco más, poder reconstruir, pero todas estas disciplinas conjuntamente lograron ese objetivo. Ahora, y yo creo que es valiosísimo el trabajo del ministro Solís. Y que no puedo dejar de mencionar a dos personas que han trabajado intensamente en estas publicaciones desde el punto de vista técnico. Claudio Villablanca es nuestro realizador audiovisual, periodista, que es el que pone la nota técnica y artística para la confección de los documentales, y el auxiliar del ministro Solís, el asesor, asistente, Sebastián Sarret. Todos ellos, en este grupo, en esta triada, hemos trabajado conjuntamente en los 3 documentales. Felicitaciones Así que esperamos, para todo el grupo. Además, tener otros en adelante. Ahora, usted hacía el link también del contenido de esta iniciativa con los temas que se están tratando aquí en la Cumbre Judicial Iberoamericana, básicamente en temas de transparencia, porque es importante esto. Bueno, como país, Chile, junto a 17 países más, hemos trabajado en el grupo de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Y la verdad es que aquí se ha marcado en esta cumbre un hito histórico, porque se han aprobado las reglas e indicadores de Santiago de Chile en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad. ¿Y qué importancia tiene esto? Primero, es que hasta antes de este momento habían recomendaciones, es decir, un llamado para que los poderes judiciales pudieran adscribir a ciertos lineamientos generales. Hoy en día tenemos 27 reglas que se han aprobado en esta cumbre, 27 reglas que tienen de alguna manera un carácter normativo, es decir,
hay una mayor obligación, si se quiere, de los países, y ese ha sido su compromiso, internalizarla en su legislación y en su quehacer nacional. Y lo que es también de la máxima importancia es la autoevaluación y la evaluación, y aquí tiene la vinculación con la comunidad, porque se crearon 161 indicadores, lo que son un número más o menos grande, que van a permitir poder evaluar cómo se van cumpliendo estas normas sobre transparencia, integridad y rendición de cuentas, y preguntarle a la comunidad cuál es su percepción acerca de este cumplimiento de estas reglas. Por lo tanto, le estamos entregando una herramienta concreta, material a la ciudadanía, y que va a permitir, en materia de transparencia, es decir, de visibilización, de cómo entregamos nuestra información a los usuarios, en materia de rendición de cuentas, gestión, cómo utilizamos nuestros recursos, en materia de integridad, cómo los jueces funcionan con su independencia, con su probidad, este tema de la corrupción, y cómo vamos a poder medir cómo percibe la comunidad al Poder Judicial. ¿Y cómo lo ha percibido las delegaciones internacionales este tipo de contenido? Bueno, esto ya tiene toda una acogida favorable. En muchos países también nos han manifestado la inquietud para poder hacer algo similar a lo que estamos realizando aquí en Chile, que también es un hito bastante interesante, porque permite dar a conocer a los distintos ámbitos del territorio, a veces países que tienen una extensión territorial muy grande, como Brasil, por ejemplo, Argentina, permite que se conozcan realidades a lo mejor distintas a las que vive un ciudadano determinado en un determinado lugar. Porque las formas de impartición de justicia no son lo mismo en Buenos Aires, en San Pablo, o en Río, o en Santiago de Chile, que pueden ser en Antofagasta, en Curitiba, en Fortaleza, ¿cierto? O en una ciudad alejada del centro de la capital, en Buenos Aires. Entonces permite que el ciudadano pueda saber también que en otros lugares hay personas que están comprometidas en brindar justicia y brindar paz, seguridad, tranquilidad para que la gente pueda cumplir sus expectativas. ¿Y después de esto qué? ¿Cuáles son los próximos pasos? El próximo paso, estamos ya terminando el 4º capítulo, que se va a llamar Jueces que Sanan. Y los jueces que sanan son los que trabajan en los tribunales de tratamiento de drogas, porque allí hay un compromiso intenso del juez, no solo por la aplicación del derecho, sino que por hacer un seguimiento y un control de la rehabilitación de un imputado que se somete a un proceso determinado para lograr recuperarse la adicción a las drogas y el alcohol. Una cuestión de responsabilidad social. Claro, y de alguna manera allí el contenido de justicia es mucho mayor, porque el juez se compromete en la rehabilitación, pero también tiene una connotación especial, porque nos permite sacar a ese imputado, a ese individuo, a ese sujeto, a ese connacional, del espiral delictivo que provoca la droga y la adicción al alcohol. Entonces estamos haciendo, por eso decimos que son jueces que sanan, porque no solo dan a conocer la ley o aplican la ley, sino que rehabilitan, sino que acogen, sino que permiten la incorporación de ese ciudadano para que vuelva a estar con nosotros en sociedad y a compartir también y a tratar de crear las condiciones para que todos podamos ser mejores, ¿cierto? Perfecto, excelente iniciativa, ministro Roberto Contreras. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Vamos a cambiar completamente de tema. El acoso laboral es una situación que ocurre mucho más de lo que usted cree. Las denuncias de la Dirección del Trabajo han crecido casi un 20% por año. ¿Usted sabe qué es lo que significa el acoso laboral y qué hacer, por ejemplo, en caso de verse afectado? Sepa estos datos a continuación en una nueva cápsula judicial. Cuando alguien es víctima de acoso laboral, ¿qué hacer en caso de que ocurra? El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamientos reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores y cuyo resultado es, para él o los afectados, su menoscabo, maltrato o humillación, o bien perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Un empleador, según el Código del Trabajo, tiene todas las facultades para despedir a una persona que cometió un acto de acoso laboral. Si es el empleador el que realiza el acto, el trabajador puede poner fin a su contrato y recurrir al juzgado respectivo para una posible indemnización, en un plazo de 70 días hábiles desde la fecha del autodespido. El afectado tiene derecho a la indemnización que se haya convenido individual o colectivamente. Si no hay un convenio, le corresponden 30 días de la última remuneración por cada año de servicio, con un tope de 11 meses de sueldo.
Esta semana, el Senado aprobó el nombre del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, para integrar la Corte Suprema, tras haber sido propuesto por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la vacante del exministro Juan Araya. Estas y otras noticias en el siguiente bloque. Con 30 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, la tarde del martes, la Sala del Senado aprobó el nombramiento del ministro Cerda como nuevo integrante de la Corte Suprema. Recordemos que la nominación del ministro fue una propuesta por parte del Ejecutivo y que para ser aprobada su designación necesitaba al menos 25 votos, es decir, 2/3 de las votaciones de la Sala del Senado. Durante la mañana del mismo día, el juez Cerda expuso su visión sobre la judicatura y la administración de justicia ante los integrantes de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamentos de la Cámara Alta. Esto tras la intervención introductoria del titular de Justicia, José Antonio Gómez. Fue en esta audiencia donde el magistrado además respondió diversas consultas formuladas por los parlamentarios sobre temas relacionados con la modernización del Poder Judicial, reformas jurídicas e interpretación de normativas. La Corte de Apelaciones de Coyhaique inició un ciclo de exposiciones de obras de arte con una selección de acuarelas de paisajes de la zona y costumbres locales del reconocido pintor regional Renato Tillería, quien expone por tercera vez parte de su trabajo en el hall del Tribunal de Alzada. En la inauguración de la muestra, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministra Alicia Araneda Espinosa, agradeció personalmente al artista por la exposición de sus trabajos. Además, reiteró que las puertas del tribunal estarán abiertas para seguir recibiendo obras en sus diversas formas de interpretación. La muestra de acuarelas permanecerá abierta al público hasta el próximo 10 de mayo. Los ministros de la Corte Suprema, encabezados por el presidente del máximo tribunal, realizaron un reconocimiento a los funcionarios y autoridades del Poder Judicial que trabajaron en la organización de la Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Santiago a comienzos de abril. Tras entregar los diplomas, el presidente Sergio Muñoz agradeció la labor de cada uno por la impecable organización que fue reconocida por las autoridades de las delegaciones extranjeras de los 23 países participantes en la cita. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en conjunto con el ministro Carlos Aránguiz, se reunieron con los jueces civiles de Santiago y los ministros visitadores de esos tribunales para presentar el programa de reducción de inventario de causas civiles, destinado a controlar el inventario de causas en tramitación en tribunales con competencia civil en todo el país. Entre las medidas del programa destacan la inclusión de personal de apoyo a los juzgados, planes de trabajo para la reducción de los inventarios, verificación de los plazos de tramitación y la creación de una unidad técnica de seguimiento. La máxima autoridad del Poder Judicial inauguró el tradicional ciclo de charlas Los Martes del Colegio, que organiza el Colegio de Abogados de Chile. Las exposiciones están a cargo de destacados jueces, abogados y profesores universitarios, y en su primera jornada contó con más de 100 asistentes. El presidente Muñoz expuso el tema denominado Aplicación Directa de la Constitución Política de la República y el Precedente. Además, agradeció la creación de este tipo de instancias que aportan al perfeccionamiento de los profesionales del derecho. Con esta información ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Como siempre, agradecerles a que nos hayan acompañado e invitarlos a que día a día nos sigan a través de las diferentes plataformas del Poder Judicial. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana.